Saludos a todos y bienvenidos a mi canal. Aquí les saluda Astrid y espero que todos ustedes se encuentren excelentemente bien. Bendiciones para todos ustedes y feliz y próspero año 2025 para todos ustedes. Si ven que estoy vestida exactamente igual que en el video anterior o el video pasado, es porque ambos videos los grabé simultáneamente el mismo día. La diferencia del video anterior es que originalmente pensaba publicar ambos videos simultáneamente antes de la despedida del pasado año 2024, pero un súbito apagón general a causa de un sabotaje en mi isla está dificultando las comunicaciones, así como el internet, que aquí depende del servicio de energía eléctrica. También, por consiguiente, pues hay que preservar la carga de los teléfonos móviles. Y si estoy grabando ambos videos hoy, es muy probable que este video que están viendo ahora mismo lo vean más bien el día 1 de enero del 2025, Dios mediante. ¿Por qué quería publicar ambos videos simultáneamente? Porque ambos se presentan el fin de la parte 2 y quería comenzar ya el 2025 de lleno con la parte 3. En este video presentaré una reacción, comentario, interpretación y o perspectiva muy personal del capítulo 17 de la parte 2 del libro Candy Candy, historia definitiva, escrito por Keiko Nagita. En el capítulo anterior, que era en el capítulo 16, Elisa le tiende una trampa a Terry y a Candy, enviándole a cada uno de ellos unas notas, haciéndose pasar por ambos para que se encontrasen de manera urgente a horas de la noche en el establo del colegio, pero son sorprendidos por la hermana Gray y las demás monjas del colegio. La hermana Gray le imparte como único castigo a Terry enviarlo a su habitación, mientras que a Candy la envía a una inhóspita, infrahumana y desagradable celda de castigo. Por su parte, Archie arremete contra Terry, haciéndolo responsable de lo sucedido, pues ya era conocido por todos lo ocurrido. Esther trata de poner la paz, pero entonces Terry finaliza visitando a Candy a las afueras de la celda. Ella no puede escucharlo debido a que las paredes son muy gruesas, él tampoco puede escucharla, pero decide pasar la noche completa afuera de la celda. Sin más preámbulo, voy a citar el siguiente fragmento del capítulo 17 de la parte 2 para su debido análisis. Aquí tengo dos servilletas, unas para la nariz y otras para la tos. A la mañana siguiente, todo el Royal St. Paul hablaba de lo que había ocurrido entre Candy y Terry. Con la curiosidad a flor de piel, los alumnos se habían reunido en una de las aulas antes de que sonara la campana. ¿Es verdad que Candy le pidió que se reuniera con ella en el establo?, preguntaban unos. Creo que la han encerrado en una de esas celdas, respondían otros. Si el rumor que se está corriendo es de que fue Candy quien le pidió a Terry que se reuniera, y a juzgar por las palabras de Elisa en el capítulo anterior, podemos entender que Elisa y muy posiblemente Luis ayudaron a difundir esos rumores, porque Elisa quiere que todo el peso de la culpa recaiga sobre Candy, del mismo modo como Archie hace completamente responsable a Terry. Después de un acto tan vergonzoso, seguro que la expulsan, añadía el resto. Nadie espera que expulsen a Terry. Tal vez también pues por todas las oportunidades que se le han dado a Terry en el pasado. Cada vez que escuchaban los murmullos, Annie y Patty se miraban la una a la otra, siempre al borde de las lágrimas. Las muchachas no querían creerse los rumores, pero tampoco eran capaces de enfrentarse a Elisa, que en aquellos momentos explicaba en voz alta el incidente tan escandaloso que había tenido lugar la noche anterior en el establo. Parece que Elisa estaba haciendo esto a espaldas de las monjas o de las hermanas, porque como mínimo, si yo hubiera sido una de las hermanas o de las monjas, yo hubiera amonestado a Elisa por estar difundiendo esos rumores, porque aún si hubiera sido Elisa quien le hubiera llevado el chisme o el comentario a las monjas sobre lo que supuestamente Terry y Candy hacían en el establo, no es asunto de Elisa ni le corresponde a Elisa proveer información de eso, porque eso traería aún más escándalo a la reputación de la institución. Desde que vi que
Candy le interesaba a Terence, no le quité los ojos de encima, decía. Esa muchacha de clase baja seguro que vio la oportunidad de su vida a enterarse de que la familia de Terry tiene mucho dinero. Elisa hablaba en voz alta de forma deliberada, para que todos escuchasen, mientras Luis y el resto de sus amigas asentían a todas sus palabras con convicción. Que mucho poder tiene Elisa, o tal vez ese es el miedo que siembra Elisa entre los demás. Al ver que Annie se angustiaba al oírla, Patty le pasó un brazo por los hombros. «Mirad, ahí viene Terry», exclamó Luis muy animada. «Parece que ya le han levantado el castigo». Había visto la figura del joven bañada por la luz de la mañana y a punto de cruzar el jardín desde la ventana. A punto de cruzar el jardín. ¿Qué estaría por hacer Terry? No olvidemos que la noche anterior estuvo mucho tiempo a las afueras o montando guardia a las afueras de la celda donde se encontraba Candy. Pues claro que se lo han levantado, respondió Elisa. Observaba al muchacho que avanzaba a paso decidido. Entrecerró los ojos. Él no ha hecho nada malo. Todo ha sido culpa de Candy. A Terry lo habían perdonado. En cambio, a Candy la habían encerrado en aquella celda. Probablemente esa vez la expulsarían de la familia. Era algo que habría tenido que pasar hacía ya mucho tiempo. Elisa sonrió entre dientes. Todo esto se narra desde la mente de Elisa. Observando a Elisa desde lejos, Annie tuvo un mal presentimiento. ¿Qué iban a hacerle a su mejor amiga? Han perdonado a Terry, pero ¿dónde está Candy?, murmuró y luego se giró hacia Patty. Todo va a salir bien, estoy segura, Annie. Seguro que a Candy también la perdonan. Candy está un poco más optimista, Patty está un poco más optimista o decidió ser más optimista. Impotente, por eso es que Patty decidió ser optimista. Impotente. Patty susurró aquellas palabras intentando convencerse a sí misma de lo que decía. Ella está tratando de ser fuerte por las dos. De manera que así como entre el dúo dinámico de Annie y Candy, Candy siempre era la más fuerte, pues en ausencia de Candy, cuando tenemos este dúo entre Patty y Annie, Patty es la que asume el rol más fuerte. Mientras caminaba por el pasillo, Terry se dio cuenta de que todo el mundo le miraba. Detestaba los cuchicheos y las sonrisas burlonas. Además, en ese momento su única preocupación era Candy. Acababa de tomar una decisión. Al llegar a la puerta de la directora, llamó. «¡Adelante!», dijo la hermana Gray. El joven abrió la puerta con cuidado. Sentada tras su escritorio, la monja abrió mucho los ojos enfadada. «¡Terence! ¡Sigue usted castigado! ¡Vuelva de inmediato a su cuarto! ¿Acaso lo cerraron con llave? Puse a una de las hermanas a vigilar la puerta», exclamó. «Hermana Gray, escúcheme un momento», rogó Terry. «Necesitaba hablar con usted, por eso me he escapado. La hermana que puso de guardia no tiene la culpa de nada. Deme un momento de su tiempo, por favor». Ya que estamos viendo que Terry está, ya vemos como con un poco más de madurez en Terry, en términos de que, antes que nada, quiere eximir a la monja que estaba montando guardia fuera de su habitación de toda responsabilidad, para que ésta no fuera sancionada por la hermana Gray. La mujer entrecerró los ojos otra vez. Era la primera vez que Terence se dirigía a ella con tanta educación. Hasta la hermana Gray percibe un cambio. Permaneció en silencio durante unos segundos pensativa, pero se repuso enseguida. «No, lo que han hecho es inaceptable, Granchester. Además, sabe perfectamente que va contra las reglas que un estudiante castigado salga de su cuarto sin permiso», espetó, señalando la puerta con firmeza. Sin embargo, Terry no se dejó desalentar. Es más, se acercó unos pasos más al escritorio. «No quiero causarle ningún problema, hermana Gray», susurró. «Este es el primer y último favor que le pido, se lo prometo. Porque una cosa es las oportunidades que la hermana Gray le diera a Terry con tantas infracciones o con tantas faltas que cometió en el colegio sin que Terry las hubiera pedido. Y otra cosa muy diferente es que sea Terry quien le pida un favor directamente a la hermana Gray.
Terry hablaba con tanta intensidad que fue capaz de calmar a la mujer. Al instante ella bajó la mano. 1 minuto, concedió. Conociéndola, estoy bien segura de que ella estuviera cronometrando los minutos del mismo modo como había cronometrado en el capítulo 2 de la parte 2 la tardanza de 3 minutos y 28 segundos de Candy. Terry hablaba con tanta intensidad, a menos que como se trata de Terry Cratchit, tal vez ese minuto tenga más duración y sea casi bíblico. ¿Va a expulsar a Candy?, preguntó él. Por supuesto, respondió la hermana Grey con frialdad. ¿Y por qué no me ha impuesto a mí el mismo castigo? ¿Por qué no me han encerrado a mí también en una celda? Sorprendida por la furia de Terry, la monja se giró hacia él de golpe. Candy es una continua fuente de problemas. No es como usted, contestó. Qué barbaridad, ¿verdad? Mire lo que le dice. Yo también soy una continua fuente de problemas. Yo tampoco soy como los demás. ¿O me equivoco, hermana Grey? ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué no se atreve a admitir que necesita las donaciones de mi padre? Admita que lo único que quiere es sacar más dinero de todo esto, espetó Terry al límite de su paciencia. ¡Terence! Debería avergonzarse de lo que acaba de decir. La directora alzó mucho la voz e incluso se levantó de la silla. Hace muchos años ya que el Royal St. Paul confía en las donaciones del duque y de la familia Granchester. Y desde la escuela le estamos profundamente agradecidos. Pero por mucho que sea usted su hijo, hay comportamientos que no puedo tolerar. Esto me suena a excusa de parte de la hermana Grey. Lo que está queriendo insinuar la hermana Grey aquí es que aún antes de que Terry iniciara estudios en el Royal St. Paul, ya el duque de Granchester estaba sometiendo las donaciones. Pero entonces, con mayor razón, la hermana Grey entonces trataría de evitar a toda costa que esas donaciones dejen de fluir. Es como si la hermana Grey temiera que en la eventualidad de que Terry fuera sancionado, las donaciones se detuvieran. Eso es algo que solamente el duque lo sabrá al momento de emitir una decisión, pero es un temor que tiene la hermana Grey. Y sí, hay falta de imparcialidad. La balanza se inclinó, en este caso de Terry Candy, se inclina hacia un solo lado. La hermana Grey, yo no estoy diciendo que lo que ellos hicieron estuvo bien, no. Aunque haya sido con buena intención y bajo engaño, pero lo que hicieron no estuvo bien. Pero lo que me parece injusto de parte de la hermana Grey es la severidad de la sanción en comparación hacia Candy en comparación con la de Terry. Eso es lo que yo impugno. Bien. Por supuesto que no debe hacerlo, exclamó Terry, sosteniéndole la mirada a la hermana Grey en todo momento. Deseo recibir el mismo castigo que reciba Candy. Y quiero que presente pruebas contundentes de nuestra falta. Hermana, tiene que creernos. Nos han tendido una trampa. Nos dejaron una nota falsa a los dos. Por favor, tiene que averiguar qué es lo que sucedió. En realidad es lo que él le está pidiendo, una investigación. Y él le está diciendo, haga una investigación, decida lo que tenga que decidir, pero mientras hace esa investigación, aplíqueme la misma sanción que le aplicaron a Candy. Porque los dos cometimos la misma falta. Él está en toda su razón. Él está en toda su razón. Muchos de ustedes dirán, ay, pero es que en el pasado él ha cometido más barbaridades, él ha hecho peores cosas que Candy. Lo que importa es lo que hicieron en este momento. En este momento. Y sí, tal vez en todo caso, si ya Terry tiene un historial de mala conducta, tal vez en todo caso, pues Terry debió ser el expulsado. Pero si ellos están pasando por alto u obviando todo lo que ha hecho Terry anteriormente y se están remitiendo a los hechos particulares, pues entonces ambos deberían recibir la misma sanción, la misma penalidad. Bien. Ajá. El joven se acercó 2 pasos más e inclinó la cabeza ante la directora a modo de respeto. Él siempre solía referirse a la hermana Grey con insolencia. Él ya ha llegado al punto de dirigirse con respeto hacia ella. Sabe Dios si él siempre fue capaz de mostrar ese respeto hacia los demás, pero por querer ser expulsado, tal y como se expone en el capítulo anterior, a lo mejor por eso era que él se portaba de modo
imprudente con la hermana Grey, insolente. La mujer permaneció en silencio, suavizando los rasgos del rostro para no parecer tan seria. Tras unos minutos tomó una decisión, irguió bien la espalda y miró a Terry con serenidad. El problema aquí no es que les hayan engañado o no, Granchester. No importa el motivo. El caso es que anoche les sorprendimos juntos en el establo. Con eso es suficiente, sentenció la mujer. Es cierto. Aquí no importa si fue bajo trampa, bajo engaño, quién lo hizo. Aunque, si fue bajo engaño, mi humilde opinión es que la persona que los engañó también debería recibir un castigo. Pero vamos a obviar eso. Porque la hermana Grey parte a razón de lo que vio, de lo que ella presenció, no de los rumores o quién planeó. Ella visualmente partió de lo que vio. Y en ese sentido tiene razón. No importa el motivo, el caso es que anoche les sorprendimos juntos. Hasta ahí estoy de acuerdo con ella. Con lo que sigo estando en desacuerdo es con esa desigualdad en el trato o en el castigo hacia los dos. Que hasta el mismo Terry se lo reconoce y se lo está diciendo. Aquellas palabras pesaron como una losa en el corazón de Terry, que se dio cuenta en ese preciso instante de que no había nada que él pudiera hacer al respecto. El muchacho se puso pálido y retrocedió los mismos pasos que antes había avanzado. A través del gran ventanal que había detrás de la hermana Grey, se podían ver los árboles desnudos meciéndose al son del viento frío. La mujer tenía razón. Fuera como fuera, se habían visto en el establo. Si Candy se lo hubiera pedido, él habría ido de todas formas. Con eso último lo que él quiere decir es que si no hubiera sido una trampa y hubiese sido realmente Candy se lo hubiera pedido, eso no hubiera cambiado su acción de haber acudido. Y algo me dice que Candy hubiera hecho lo mismo también, aún en la eventualidad de que sí hubiera sido Terry quien lo hubiera llamado. De hecho, fue bajo engaño. Ellos fueron pensando que habían sido el uno al otro quienes habían llamado. Pero esta hermosa y triste oración que dice, a través del ventanal que había detrás de la hermana Grey, se podían ver los árboles desnudos meciéndose al son del viento frío. Ventanal simboliza oportunidades. El ventanal está detrás de la hermana Grey. La hermana Grey le está dando la espalda a la ventana. Lo que significa que esa oportunidad estaba detrás de la hermana Grey. Dependía de la hermana Grey el curso de las cosas. La hermana Grey era la que iba a estar en control de lo que iba a suceder. ¿Qué ocurre? Que entonces, detrás del ventanal, que estaba al mismo, o sea, en el ventanal detrás de la hermana Grey, se veían árboles desnudos meciéndose al son del viento frío, árboles desnudos, desprovistos de protección. Esos árboles desnudos podía ser el mismo Terry, impotente de soluciones, impotente de oportunidades, porque la hermana Grey, que es quien está obstaculizando esa ventana de oportunidades, no se las está proveyendo. No proveyó la solución esperada. Él no obtuvo la respuesta que esperaba de la hermana Grey. Y se mecían al son del viento frío. El viento es augurio de cambios. El viento estaba frío. Apenas era otoño, pero el viento estaba frío. Y ese viento frío hacía que los árboles desnudos o sin abrigo, o sin salida, o sin soluciones, sin oportunidades, se mecieran. Flaquea la fortaleza, flaquea la voluntad, flaquea las esperanzas de ese ser que estuviera representado en el árbol, que a todas luces, y como nos muestra la autora, es Terry. Pero dice árboles desnudos, no es árbol desnudo. Así que, como otro árbol desnudo, también Candy pudiera estar desprovista de una salida que fuera favorable para ambos. Y ese viento frío no augura nada bueno. Algo va a pasar a consecuencia de la negativa de la hermana Grey para dar inicio a una investigación, que es lo que le pidió Terry.
Y ella habría hecho lo mismo, pensó, tal y como yo decía hace un momento. Terry relajó los hombros. Definitivamente no había nada que hacer. Dejó escapar un suspiro profundo. Hermana Gray, no la expulse a ella. Expúlseme a mí en su lugar. Estoy dispuesto a acarrear con las consecuencias y a cumplir con el castigo de Candy, dijo al fin, con una serenidad asombrosa. ¿Cómo dice? Exclamó ella abriendo mucho los ojos. Quiero que me expulse a mí. Ahora que todo el mundo sabe lo que ha sucedido, tendrá que expulsar a uno de los dos o el asunto nunca se dará por zanjado. Siempre habrá rumores, susurró, pues Terry era muy consciente de que la reputación del Saint Paul estaba en juego. Pero su padre, mi padre no tiene nada que ver con esto. A partir de hoy ya no formo parte de la familia Granchester, dijo el joven, firme en su decisión. Quiero detenerme aquí porque muy bien, Terry está decidiendo apartarse de su familia, una decisión que él está tomando, pero este punto yo lo voy a tomar en mis interpretaciones y opiniones finales sobre Anohito más tarde, y es porque él decidió apartarse de su familia, pero no sabemos hasta dónde llegó ese alejamiento, porque sabemos ya el pensar de Terry sobre distanciarse de su familia, pero no sabemos cómo es que lo va a tomar el duque de Granchester. Si es que el duque de Granchester va a ser indiferente, si es que lo va a despojar de sus posibles herencias, de sus posibles títulos. ¿Hasta dónde llegarían las prohibiciones, restricciones o no sanciones o cambios en la relación tanto afectiva como financiera entre Terry y su padre a consecuencia de la decisión de Terry? Vuelvo y repito, la decisión de Terry es una cosa. Lo que determine hacer el duque de Granchester con esa separación familiar de su hijo es otra cosa. Está la separación familiar y está la disociación económica. Por lo que quiero regresar al capítulo 15, específicamente la página 276, y cito: Lo siento por ti, Terence, pero la sangre de los Granchester corre por tus venas. Esa es la cruda realidad. Nunca podría cederte a otra persona, le habría explicado el duque. Si odias tanto nuestro apellido, que no te importa acabar viviendo debajo de un puente, puedes negar toda relación con esta familia. Sé que no serás tú el que traiga honor a esta casa, pero tienes el valor para hacerlo. Él le está diciendo, en ese pasaje, él le dijo a su hijo, si quieres irte, márchate y niega nuestra relación, pero él le dice, instantes antes, la sangre de los Granchester corre por tus venas, en la cruda realidad nunca podría cederte a otra persona. ¿Por qué quiero detenerme en este punto? Porque sé que va a haber elementos de la parte 3, tan pronto como en el siguiente video, que es el capítulo extra 3, específicamente con un artículo. Y uno de los argumentos que se presentan por parte de algunas personas es de que dicho artículo pues definitivamente no le pertenece a Terry porque cortó lazos con su padre. Bien, prosigo. De vuelta a la página 292 del capítulo 17. Terence, volvió a exclamar la hermana Gray, y quisiera pedirle algo. Le ruego que no le comunique nada de lo que ha sucedido al tutor de Candy. Quiero decir Candice. Es lo único que le pido, murmuró Terry bajando una vez más la mirada. Aquí pues vuelve a hacer señalamiento al tío abuelo William como tutor de Candy, y como ya he mencionado varias veces en videos anteriores, al final de mis análisis voy a abundar bastante en el tema de los términos de tutelaje y adopción. Voy a extenderme y voy a abundar mucho, pero mucho en ese tema. Hermana, quiero darle las gracias por todo lo que ha hecho por mí hasta ahora. Espero que pueda perdonarme algún día.
Cuando Terence abandonó el despacho por fin, la hermana Gray no dijo nada, sino que se limitó a observar la puerta cerrada. No sabía si las clases habían comenzado ya, pero la escuela estaba sumida en un silencio sepulcral. Esto fue un poco metafórico o figurativo porque dice, ya esto desde la perspectiva de la hermana Gray, que no sabía si las clases habían comenzado, pero la escuela estaba en un silencio sepulcral. El silencio era de ella. Ella sintió que la rodeaba el silencio, y no necesariamente porque la escuela estuviera en silencio, sino porque ella se sintió que estaba sumida en un profundo silencio. Terry se repetía una y otra vez que había tomado la decisión correcta. Ahora ya no se puede hacer nada más, Candy. Al final, resulta que yo también tendré que esperar con paciencia a que algún día pueda ser feliz. Y yo sé que he repetido varias veces este pasaje del capítulo 5 de la página 39, pero lo voy a hacer. Cuando Candy se dirige a casa de los Legan por primera vez en el automóvil de Stuart. He decidido que voy a ser feliz. No se preocupen más por mí, por favor. Pensó entonces, aferrándose a la cruz que la señorita Pony le había regalado. Y vuelvo y cito la página 292, Terry. Ahora ya no se puede hacer nada más, Candy. Al final resulta que yo también tendré que esperar con paciencia a que algún día pueda ser feliz. Eso significa que Terry, tal y como mencionó o pensó o nos presentó en el capítulo anterior, está resuelto a ser una pieza clave para que Candy pueda ser feliz. Y aquí no solamente refuerza esa idea, sino que también él contemplaba formar parte de esa felicidad. No solamente ayudarle a alcanzar esa felicidad, sino formar parte de ella. Muy bien. Todo esto lo voy a repetir mucho, especialmente en el epílogo. Muy bien. Pensaba mientras salía del St. Paul sin prisa alguna. Antes de conocerla, vivir aquí era como vivir en un maldito cementerio. Se sentía muerto. Por algo buscaba que lo expulsaran. Pero entonces la vi en el bosque. Próximamente profundizaré en el tema del bosque. Pero entonces la vi en el bosque y ahí pues se presentan pensamientos de ella. Esta es la falsa colina de Pony. Mi nombre es Candice White Arley. La voz de Candy resonó en lo más profundo de su mente. Frente a él apareció la sonrisa de la joven. Pero no, en realidad nos conocimos antes, en la cubierta de aquel barco rodeado de niebla. Recuerdo que era una noche muy fría. Él sí la había reconocido del barco desde el inicio, pero no se lo dejó saber a ella, la reconoció de inmediato. Terry se detuvo en seco y frunció el ceño, como si estuviera intentando contener el dolor que le atenazaba el pecho. Mi juventud, mi amor, todo se va para no volver más. Se giró para observar en la distancia el edificio principal de Royal St. Paul, el jardín y el bosque. Después retomó su camino con la intención de dejarlo todo atrás de una vez por todas. La luz, el viento, la suave brisa, un colchón blandito. Ella... Miren lo que dice. Candy se desplomó sobre la gran cama de su dormitorio y se estiró por completo. Pero miren lo primero que ella apreció de estar fuera de la celda. La luz, el viento, la suave brisa y el colchón blandito. La suave brisa, y eso lo comentaré más tarde hacia el final. La suave brisa también es un elemento que usan mucho los escritores japoneses para representar presencias espirituales. O alguien que no está presente físicamente, pero está presente en espíritu. No porque la persona esté fallecida, sino una persona que no está cerca en carne y hueso, pero que la siente su presencia. Por la ventana abierta, de par en par, entraba el frío viento y los rayos del sol otoñal que ya comenzaba a ponerse. Allí tumbada, Candy respiró profundamente. ¡Qué bonita es la libertad!, exclamó, pues estaba muy agradecida de que la hubieran dejado salir de la celda. Supongo que los criminales deben de sentirse así de bien cuando salen de prisión. Lo cierto es que ha sido una experiencia de lo más educativa. Al ella decir educativa se refiere a que puede saber lo que se siente estar encerrado o estar prisionero, no que ella le haya agradado.
porque ella misma dice, mira, admiro la luz, el viento, extrañaba el colchón blandito, la suave brisa. Sin dejar de sonreír, Candy hizo una voltereta sobre la cama y se deslizó hacia el suelo. Luego se acercó a paso lento hacia la ventana. Supuso que todos habían vuelto ya a la residencia, pues en el jardín no se veía ni un alma. Nunca habría pensado que la hermana Gray pudiera ser una persona tan comprensiva. Me ha cambiado el castigo y ahora solo quiere que me quede recluida en mi cuarto. A lo mejor Terry le ha explicado que nos engañaron a los dos con notas falsas, suspiró. La hermana Margaret le había comunicado también que de forma excepcional no iban a comunicarle a su tutor el pequeño incidente. Candy se había sentido tan aliviada en aquel momento que a punto estuvo de ponerse a dar saltos de alegría. La última cosa que quería en ese mundo era darle un disgusto al tío abuelo William. Sin duda alguna, se trataba de un hombre muy mayor y quizá padecía problemas del corazón. Pobrecita, yo hubiera pensado exactamente lo mismo. ¿Cómo estará Terry?, pensó. Más que cualquier otra cosa. Candy quería asegurarse de que el muchacho se encontraba bien, pero no podía, pues le habían prohibido hablar con sus amigas. El castigo incluía silencio, la puerta cerrada con llave y una monja postada en el pasillo para controlarla. De manera que aun cuando la hermana Gray accedió a la propuesta de Terry, Candy continuaba castigada. Y aún así, la joven prefería aquello antes que la prisión. Había pasado una noche entera en una celda fría y húmeda sin ventanas. Inmersa en la oscuridad, se había acurrucado sobre sí misma para protegerse de aquel frío que conseguía congelarle hasta las entrañas. Había enfrentado el miedo sin moverse, pero poco a poco se había comenzado a tranquilizar. Una vez acostumbrada al lugar, la oscuridad parecía sonreírle con amabilidad. Ya en varias ocasiones hemos visto cómo Candy pues trata de hallar oportunidades aún en la oscuridad. Ella se abraza a la oscuridad. Cuando su corazón se hubo serenado, la negrura se convirtió en una pantalla en la que pudo proyectar todos sus sentimientos. Entre suspiros, la muchacha se había reprochado sus debilidades. ¿Cómo podía haberse creído aquel mensaje y haber corrido hacia el establo sin pensar en nada más? Era imposible que Terry le hubiera dejado aquella nota bajo la puerta. Es como si, al haberse rendido ante la oscuridad, su mente hubiera adquirido más claridad. Estaba preocupada por él. No podía pensar en otra cosa porque estaba enamorada de Terry. En aquel momento, Candy comprendió con claridad cuán fuertes eran sus sentimientos hacia él y lo halló en la oscuridad de esa claridad. Halló la claridad en la oscuridad. ¿Cuál de los personajes masculinos, a juzgar por todo lo que hemos leído en las primeras dos partes del libro, representa más la oscuridad? No puedo luchar contra estas emociones. No importa lo que diga o haga la gente. ¿Se acuerdan cómo ella trató de luchar contra eso en los capítulos iniciales? Y recurría a aferrarse a ese duelo de Anthony como modo de luchar contra eso. Enamorarse de alguien. Candy siempre había pensado que solo existía una manera de enamorarse, pero por primera vez en su vida se dio cuenta de que como un prisma iluminado por una luz cegadora, aquellos sentimientos eran capaces de producir una gama de muchos colores distintos, dependiendo siempre de la persona que se tenía delante. Los sentimientos que había tenido por Anthony, teñidos de un matiz bello y delicado, no perderían nunca su intensidad. No obstante, en ese momento, los tonos brillantes que emitían los sentimientos que tenía hacia Terry eran capaces de quitarle el aliento.
Y he mencionado en ocasiones anteriores que la respiración entrecortada y quedarse sin aliento, los estoy también registrando en mi bitácora de observaciones, sentimientos y emociones. Pero sobre eso hablaré después. Bien. Probablemente muchos de ustedes estén preguntando, entonces, ¿dónde queda Anthony? Yo lo que pienso es lo siguiente. A Candy le gustaba mucho Anthony y sufrió mucho por Anthony por la manera en que él falleció. Era un gran amigo, lo extrañaría mucho. Le tenía gran afecto de no haber fallecido. Había posibilidad, porque tampoco estaba la certeza de que su cariño o esa atracción entre ambos se hubiera convertido en algo más fuerte. Pero eso no se pudo materializar, pues, por esa repentina partida o repentino deceso. Pero con esto Candy lo que está diciendo es que lo que ha llegado a sentir por Terry maduró en algo más, evolucionó en algo más, pasó a otro nivel o subió a otro nivel. Y en todo este tiempo donde Candy pues ha hablado de Anthony con mucho cariño, a veces decía que lo amaba, pero como ya he expuesto o he opinado en capítulos anteriores, pues hay muchas clases de amor en esta vida. Pero nunca la autora expresó de que Candy se sintiera enamorada de Anthony. Es como en el idioma inglés, cuando se dice to love, que es amar a alguien, y amar se puede amar a un sinnúmero de personas, aunque no sea románticamente, y está también to fall in love o to be in love with, que es estar enamorado. Pues de este mismo modo se hace aquí la distinción de amar y estar enamorado. Y sí, estar enamorado también implica amar, pero se puede amar a muchas personas sin estar enamorado. Yo amo a mis hijos, amo a mis hermanas, amo a mi madre, amo a mi esposo. Pero enamorada, estoy solamente enamorada de mi esposo. Les mentiría si les dijera que antes de conocer a mi esposo no me gustaron otros chicos. Yo no conocí a mi esposo hasta que tuve 27 años. Yo soy lo que diría en inglés una late bloomer o alguien que entró en esto del amor tardíamente. Y me gustaron muchos chicos. No llegué a ser novia de ellos porque no más en su mayoría eran amores platónicos. Sí hubo alguien que yo le gustaba y él también me gustaba, nos gustamos mutuamente, pero yo llegué a sentirme realmente enamorada cuando conocí a mi actual esposo. Y yo pues me supongo que algo así pudo haber pasado con Candy. Esto no significa que Candy tiene un bajo estándar a Anthony o que no le daba su lugar a Anthony o no le daba su valor. No olvidemos que Candy tenía 13 años cuando conoció a Anthony y sí, sé que apenas tiene 14 años ahora que está con Terry. Pero ahora mismo Candy está declarándose a sí misma que está enamorada de Terry. Cuando yo haga mis exposiciones y presentaciones posteriores al libro, yo voy también a explicar en abundancia el tema de las declaraciones de amor para los japoneses, las cuales quedan plasmadas también en su literatura. Porque hay varios tipos de confesiones para el mundo de la literatura japonesa. Bien. Espero que no lo hayan metido a él también en una de esas celdas. Si me han perdonado, espero que a él también. La pobrecita no deseaba que él hubiera estado allí. El deseo por volver a verle era irrefrenable. Seguro que él también estaba preocupado por ella. Candy se deslizó bajo la cama para comprobar que la cuerda seguía en su escondite. Solo tenía que esperar a que la monja de la puerta hiciera el control pertinente después del apagado de luces. ¿Cómo le habría gustado que el tiempo pasara más rápido? También le habían prohibido hablar con la hermana que le traía la cena. Candy comió bajo la atenta mirada de la monja y después, a la hora de acostarse, se quedó por fin sola. Era un castigo también de silencio. Le estaban alienando, le estaban aislando de todo contacto humano.
Candy estaba decidida a lanzarse dentro del dormitorio de Terry si hacía falta. Si la descubrían esta vez, no iba a librarse del peor de los castigos. Por eso, la joven debía prepararse bien y no dejar margen al error. Cuando la ronda de controles hubo finalizado, justo después de que por fin apagaran las luces, Candy colocó una almohada bajo las sábanas para simular la figura de su cuerpo. No sabía cuándo iba a volver la monja que se encargaba de vigilarla, pero era incapaz de resistirse. Tenía que ver a Terry. Se conformaba con verlo a través de la ventana y comprobar que se encontraba bien. Muy bien. Podemos ver aquí que ella no pudo salir al encuentro de Terry de inmediato porque tenía que tomar ciertas precauciones y tuvo que esperar un tiempo bastante prudente. ¿Por qué pienso esto? Porque es un tiempo en el cual él más rápido se está alejando de ella, más rápido está partiendo del colegio. Y con eso pues se esfuman las esperanzas de ella verlo. Ella no sabe que él decidió irse del colegio. Bien, entonces, pero ella, a pesar de que tuvo que esperar un tiempo considerable, de todos modos se está tomando el riesgo de que la vuelvan a sorprender, de que la vuelvan a penalizar y de que esta vez sí la expulsen del todo. La joven salió al balcón, lanzó la cuerda hecha a base de sábanas atadas hacia un árbol a modo de lazo y saltó al vacío. Ya no salta a la oscuridad, es al vacío, no se sabe lo que se va a encontrar ahora. Aquella fría noche, la luna no iluminaba el cielo. Uy. Sin embargo, Candy agradecía la oscuridad, negra como el carbón. Las luces de todos los dormitorios estaban apagadas. Pero desde lo alto de un árbol, Candy comprobaba una y otra vez la posición del cuarto de Terry. Luego se deslizó hacia su balcón para no dar margen a equivocaciones, como pasó la ocasión que por error entró al cuarto de Terry con el cambio del viento. También el interior de la habitación estaba oscuro y silencioso. ¿Por qué debe extrañarnos esto? Porque Candy está ajena a que Terry tomó el lugar de Candy de abandonar el colegio y ella debe esperar entonces que si el castigo de él es proporcional al de ella, lo más lógico y lo más razonable es que él esté en la habitación. La joven pegó la oreja a los ventanales, intentando escuchar desde fuera, pero no se oía absolutamente nada. Al parecer, allí dentro no había nadie. Hay mucho silencio. Puede que Terry no esté aquí. La ansiedad le desgarraba el corazón. Reuniendo el valor suficiente, apoyó la mano sobre las puertas francesas y las encontró abiertas. «Terry», susurró, introduciéndose en la negrura. Ella no tiene miedo de quedar inmersa en la oscuridad. Al no obtener respuesta, comenzó a preocuparse de verdad. Se acercó a paso lento al escritorio y encendió la luz. En efecto, el dormitorio estaba vacío. ¿Por qué todo está tan ordenado?, se preguntó la joven. Sobre la mesa, iluminado por la tenue luz de la lámpara, había un sobre blanco. Candy se quedó sin aliento. Y ahora el contenido, o lo que dice sobre afuera. A cualquier persona que tenga el corazón para atender a mi petición, le ruego que entregue esta carta a Candy Swight Arlen. ¿Por qué a la persona que tenga el corazón para atender a mi petición? Porque Terry ni siquiera está seguro de que Candy pueda leer esa carta. Porque no está seguro de que quien quiera que encuentre esa carta se la haga llegar a Candy. Él no sabe que Candy está en la habitación. Él está rogándole a Dios, a todos los santos, de que esa carta llegue a manos de Candy. Ni siquiera tiene esa seguridad. ¿Una carta para mí? Con manos temblorosas, la muchacha vio el sobre. Pues qué suerte que fue ella misma quien pudo tener acceso a la carta. Querida Candy, he decidido dejar el St. Paul e ir a Estados Unidos. Hay una cosa que quiero hacer antes de que sea demasiado tarde. Pero donde quiera que esté, quiero que sepas que siempre voy a velar por tu felicidad, Terence. De nuevo, está el personaje de Terry atado a la felicidad de Candy. Pero puede haber más personajes que quieran velar por la felicidad de Candy. Eso yo no lo olvido. Eso yo lo tengo presente también. Bien, eran pocas líneas. Por más que las leía una y otra vez, no había nada más escrito. ¿Se fijaron lo breve de esa carta?
Y en la brevedad de esa carta, él finaliza diciendo que va a velar por su felicidad. ¿Será esa la única carta que ella reciba de Terry? ¿Tendremos las lectoras acceso a otras cartas de Terry? Y de ser así, ¿serán cartas extensas o serán cartas breves? Tal y como esta, que es breve y que muestra su deseo de que Candy alcance la felicidad. Una felicidad de la cual él esperaba o espera formar parte. Terry se ha ido a Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? De manera que no solamente Terry abandona el colegio, él se va a Estados Unidos. Él dice, hay una cosa que quiero hacer antes que sea demasiado tarde. Vamos a ver a qué se refiere. De repente, el papel se le resbaló de entre las manos y cayó al suelo. La excesiva facilidad con la que la habían liberado de la celda, la decisión de no expulsarla, el no haber querido avisar a su tutor de lo que había sucedido. ¿Cuántas veces le había repetido a la hermana Margaret que todo aquello no era más que una excepción que habían decidido tomar con ella? Es imposible, Terry. Recogió la carta y se dio cuenta de cuánto le temblaban los dedos. Justo en aquel momento, el pomo de la puerta de la habitación vibró. Ok, me detengo aquí. Si la autora, a través de la protagonista de la novela, que es Candy, nos está indicando que Candy se dio cuenta de lo que Terry había hecho y por qué lo hizo. Lo acabo de leer. La misma Candy se dio cuenta, Candy, la protagonista, se dio cuenta de que Terry se fue del colegio por ella, para que no la fueran a expulsar. Lo que todavía vamos a analizar posteriormente es por qué es a Estados Unidos que se marcha, pero lo hizo por ella misma, así lo interpreta, así lo entendió, así llegó a esa conclusión, y nosotras como lectoras también. ¿Por qué entonces algunas personas, ya sea que hayan tenido o no la oportunidad de leer este libro, insisten en decir que él se marchó porque él decidió abandonarla? Miren, vamos a olvidarnos de nuestras preferencias aquí. Vamos a suponer que tú que me estás viendo o escuchando, seas fan de Esther, seas fan de Neil, porque Neil tiene su base de fans, seas fan de Albert, bien. Vamos a suponer que tú pienses que no seas fan de ninguno, pero que pienses que Anoito pues es Anthony, de que Candy falleció y Anthony es su Anoito desde la eternidad. Vamos a suponer que tú pienses que el amado de Candy sea una persona nueva. Que mi humilde opinión no es así, porque de ser así la autora lo hubiera mencionado sin ningún problema, eso no hubiera causado ninguna polémica. Vamos a suponer que pienses que el amado de Candy es Albert. Vamos a suponer que pienses que el amado de Candy es cualquier persona que no sea Terry. Yo puedo comprender pues cada una de sus opiniones al respecto. Lo que yo no considero aceptable a raíz de lo que acabo de leer, porque lo que hice fue leer, a raíz de lo que acabo de parafrasear, lo que yo no considero aceptable es que en la defensa de otros personajes como el amado de Candy, vaya alguien a argumentarme que Terry dejó abandonada a Candy. No fue así. O era un adolescente de entre 15 a 16 años, menor de edad, que del mismo modo como meses antes se tomó el riesgo de cruzar el Atlántico para ver a su madre, decide a esa edad desentenderse de su padre y tomar el lugar de Candy en la expulsión, para finalmente dar ese asunto por liquidado, por cerrado ante las autoridades del colegio, lo cual para ojos de algunos fue un sacrificio. ¿Desde cuándo un sacrificio es sinónimo de abandono por negligencia? Porque del modo como he escuchado que muchos dicen que el abandono es como si hubiera cometido una negligencia, como si él hubiera cometido una crueldad. Y vuelvo y señalo que no hay que ser defensor de Terry como Anoito, ni hay que ser fan de Terry, ni les tiene que agradar Terry, para entender que hasta Candy le quedó muy claro el por qué él se fue del colegio. Y si a Candy le quedó claro, Candy, que es la protagonista, no soy yo,
no somos los lectores. Si a la protagonista, el personaje principal, le quedó claro la razón por la que Terry se fue del colegio, ¿quiénes somos el resto de nosotros para impugnar las palabras de la autora? Los dejo con eso. Ok. Ajá. Alguien intentaba forzar la entrada. ¡Maldición! ¡Está cerrada!, dijo alguien al otro lado. Al reconocer la voz de Neil, Candy contuvo la respiración unos segundos. ¡Se lo merecía! ¡Se merecía la expulsión! Sí, era Neil el que hablaba. Hasta su propio padre lo ha abandonado, dijo uno de sus compañeros. Muy bien, aquí pues debo aclarar. Uno de sus compañeros dice que su propio padre lo ha abandonado. No sabemos si es que eso es un rumor de pasillo, un rumor de corredor, un chisme que se corrió, que piensan que fue que su padre lo abandonó, y tal vez ellos no sepan que fue Terry quien decidió irse de la vida de su padre o apartarse de su padre. O si de verdad su padre le dijo, pues mira, Dios, que te vaya bien. Pero vuelvo y señalo lo mismo que expuse unos minutos atrás. No sabemos hasta dónde llega la extensión de ese distanciamiento o de esa grieta que se hizo en esa relación. Y ahora huye a Estados Unidos con el rabo entre las patas, exclamó otro. Esto, cada vez pienso más que esto se trata de un chisme. ¿Por qué? Porque dice, su propio padre lo ha abandonado, y luego dice, huye a Estados Unidos con el rabo entre las patas. Él no está huyendo. Él no está oyendo, él tomó la decisión de ir a Estados Unidos. Después sabremos por qué. Tal vez lo sabremos ahora, antes que termine el capítulo. Tal vez lo sabremos en la parte 3. Pero no está oyendo. Eso lo está comunicando a Candy. No está oyendo. Así que si esto no es cierto, también entonces puedo pensar en la posibilidad de que el comentario de que su padre lo ha abandonado puede ser también una exacerbación, una exageración, o que solo sea parcialmente cierto y no totalmente cierto. Muy bien. Exacto. Dicen que partirá al amanecer en un barco. Se ha sacrificado en lugar de esta muchacha, la que se ocupaba de los caballos en tu casa. ¿No es así, Neil?, preguntó el primero. Miren qué malvados son estas personas que por un lado hacen estos comentarios que su padre lo abandona, que huye a Estados Unidos, pero mire cómo se contradicen ellos, porque entonces luego dicen se sacrificó en lugar de esa muchacha. Todo es por hablar mal de ellos. Con más razón aún, hay que tomar con pinzas o hay que dudar un poco de la credibilidad de esos chismes sobre el abandono del duque de Granchester a Terry y sobre la huida a Estados Unidos de Terry, o de que él abandonó a Candy con toda intención, premeditación y alevosía. Sí, no me lo puedo creer. Sacrificarse por alguien así. Neil dio una patada contra la puerta. ¿Y por qué le tiene que dar tanta furia a eso? Que Terry se sacrificara por Candy, porque él vuelve y repite la palabra sacrificar que había dicho su compañero, su supuesto amigo. Se menciona sacrificar 2 veces y Neil lo valida. Sacrificarse por alguien así. Da una patada en el suelo. ¿Por qué a Neil le tiene que molestar tanto que Terry se sacrifique por Candy? Nada, no se abre. Me han dicho que ha dejado sus cosas dentro. Quería echarles un vistazo. ¡Wow! ¿Quién es el ratero ahora, Neil? ¿Quién es el ladrón? Después de aquello, los pasos del grupo de amigos se alejaron poco a poco. Cubriéndose el rostro con ambas manos, Candy se derrumbó en el suelo. Las lágrimas comenzaron a brotar solas, una tras otra, sin poder hacer nada por evitarlo. Intentando no hacer demasiado ruido, la joven se abandonó al llanto. Con esto de la doble mención de la palabra sacrificio, siendo una de esas 2 menciones de labios de nada más y nada menos que de Neil Ligan, quien tanto aborrece o aparenta aborrecer a Candy. Si hasta el propio Neil Ligan admite que Terry se sacrificó por Candy, ¿por qué entonces cierto sector de fans todavía dicen que él la abandonó? Como se deja tirado un perro faldero en la calle. Y yo insisto, si tu galán no es Terry, si para ti Anoito es Terry, eso no importa, pero no podemos ser tan ciegos como para deslegitimar las palabras de la autora. No podemos faltarle el respeto a la autora.
sea quien sea que me guste como pareja de Candy. No podemos simplemente hacer lo que nos dé la gana con las ideas que nos muestra la autora. Muy bien. Ajá. Dice, Terry, has dejado que te expulsen. Has dejado que te expulsen por mí. Y ahora te vas a Estados Unidos. Que Candy escuchara esa conversación de Neil con sus amigos. El hecho de que Neil intentara robarse cosas de Terry o escudriñar en cosas de Terry, en cierto modo fue beneficioso para Candy, porque así Candy pudo entonces confirmar que sí, que eventualmente Terry se marchó del colegio para eximirla a ella de la penosa situación de ser expulsada y de que el tío William fuera avisado. Él tomó en cuenta al tío abuelo William en su decisión. Y no solamente eso, se enteró de que se va a Estados Unidos y que se va en barco. Mire lo que dice. Dicen que partirá al amanecer en un barco. Recordó que habían dicho los amigos de Neil. De súbito Candy alzó el rostro. No podía quedarse allí llorando y de brazos cruzados. Tenía que darse prisa y alcanzarlo, pedirle que no se marchara del país. La muchacha se levantó con prisa y saltó desde el balcón hacia un árbol con la carta bien apretada contra el pecho. Por culpa de las lágrimas, Candy no veía bien, así que terminó estrellándose contra las ramas, haciéndose daño en las rodillas. Sin embargo, consiguió volver a su dormitorio. Los árboles representan estabilidad. Y miren lo que pasó. No veía bien, no tenía claridad, estaba deshecha. Y terminó una muchacha experta en saltar de árbol en árbol, muy diestra en eso. Se estrelló contra las ramas y se hizo daño nada más y nada menos que en las rodillas. Ya se había hecho una mención muy particular de las rodillas en el capítulo anterior. Pero ahora ella se estrelló contra las ramas que podían darles fuerza, podían darle estabilidad y se hizo daño en aquello que le podía dar equilibrio, que le podía dar un sentido de balance, que le podía dar un sentido de firmeza, de solidez, de seguridad. Una de las coyunturas más importantes que sirven como pilares para sostener el peso de nuestro cuerpo. Pues se hizo daño en las rodillas, nada más y nada menos que en las rodillas. Sin embargo, consiguió volver a su dormitorio, el puerto, el mismo en el que el barco en el que se conocieron los dejó cuando volvían de América. Estaba lejos, pero si no se entretenía podría alcanzar a Terry al amanecer. Recogió todos los ahorros que había podido reunir durante aquel tiempo y volvió a saltar al exterior. Esta vez no le importó que alguien pudiera verla. Ella estaba resuelta y ella tuvo que haber pensado, mira, si me vuelven y sorprenden y me expulsan, me vale madre, ya no me importa. Yo lo que necesito es alcanzarlo. Una vez en la calle, buscó un carruaje libre, presa a una terrible pesadilla. ¿Recuerdan cómo capítulos antes ella se lanzó también de forma arriesgada a las calles de Londres para buscarle una medicina para sus heridas? Y ahí fue que encontró a Albert. Pues del mismo modo ella se está lanzando de forma prácticamente impulsiva. ¡Al puerto!, exclamó desesperada. ¡Lléveme a Southampton! ¿Qué?, preguntó el cochero. Debo impedir que un amigo se suba al barco. Por favor, dése prisa, le imploró entre lágrimas Candy al conductor, muy sorprendido. A pesar de que lo intentaba, la joven era incapaz de contener el llanto. Hoy en día, la distancia entre Southampton y Londres tal vez no es que sea tan larga. En vehículo se puede llegar en tal vez una hora, tal vez un poco más. Pero tampoco es que Southampton quede precisamente aledaño al centro urbano de Londres o a las afueras de Londres, peor aún, porque el colegio estaba a las afueras de Londres. Así que era más distancia aún. Imagínense cómo hubiera sido llegar desde las afueras del Colegio San Pablo, ubicado a las afueras o en la periferia del casco urbano de Londres, hasta el puerto de Southampton. Un carruaje, imagínense. Más tiempo todavía. Impresionado por la seguridad de Candy, el hombre asintió y azotó los caballos. El carruaje comenzó a rodar veloz entre la noche. Por las calles, lo único que resonaba era el traqueteo de las ruedas. Candy comenzó a rezar en silencio. Por favor, señor,
ayúdame a llegar a tiempo. Haz que pueda encontrar a Terry. Yo todavía no le he. Los ojos se le inundaron aún más de lágrimas, impidiéndole seguir rezando. Era verdad. Todavía no le había abierto su corazón. Aún no le había dicho que estaba muy enamorada de él. Y vuelve a repetirse la palabra enamorada. Muy enamorada. Bien. Todo esto lo voy a repetir al final. Especialmente en el epílogo. Amigas y amigos. Muy bien. Y vuelvo a hacer énfasis en que en la literatura japonesa y en la cultura japonesa las declaraciones de amor adquieren mucha formalidad y son un elemento que se señala de forma muy significativa en los libros. En un texto japonés, ya sea de ficción como de no ficción, si no vemos presente una declaración de amor, es porque tal amor no ha sucedido. O no ha sucedido al menos materialmente en la historia. Pero sobre eso hablaré posteriormente. El carruaje continuaba corriendo por las calles desiertas y el cielo poco a poco comenzaba a teñirse de blanco. Candy esperaba que el sol tardara en salir, al menos que se esperase hasta que llegaran al puerto. Para sí misma, en total silencio, siguió repitiendo el nombre de Terry. Pero de súbito, el carruaje comenzó a perder velocidad. Señor, se lo ruego. Con intención de... como estoy afónica, la voz me está saliendo como la de Annie. Con intención de enfatizar sus propias palabras, Candy se asomó entre los asientos delanteros para hablar con el cochero. El hombre era delgado y tenía una mirada amable. Enseguida se giró para observarla con pesar. Señorita, lo siento mucho, pero no lo lograremos. El sol saldrá antes de que alcancemos el puerto. El sol saldrá antes de que alcancemos del puerto. Es como si la salida del sol fuese un obstáculo más que una solución. Contrario a lo que hemos visto en esta parte 2, de que los momentos más emotivos y de mayor epifanía ocurren en la puesta de sol. Señor, necesito llegar a tiempo, murmuró ella con voz temblorosa. Debe reunirse con un amigo, lo sé, pero por más que uno se esfuerce, un imposible seguirá siendo un imposible. Y qué casualidad tan grande que Nayita nombra como prefacio el sueño imposible, escrito por ella misma, no por nadie más. Ajá. Me perdí. Con tristeza, el conductor se secó el sudor de la frente. También los caballos resollaban de fatiga. Candy agachó la mirada. Perdóneme, tiene usted razón. Alzó la cabeza y se secó las lágrimas. Entonces, por favor, al menos lléveme a un lugar donde pueda ver el mar. Qué importante es el mar para Candy. Por consiguiente, qué importante es el mar para la autora. Al menos quiero ver el barco. Estupendo, conozco el mejor lugar. El hombre asintió y el carruaje reanudó su carrera. Cuando llegaron a la cima de la colina. ¡Wow! ¡Qué suerte tiene Candy para hallar colinas en todos los lugares! ¿Por qué será? ¿Por qué la autora determinó que Candy tenía que apreciar este momento precisamente desde la cima de una colina? El sol ya estaba saliendo. A lo lejos se veía el mar cubierto por una fina niebla. Muchas cosas pasando a la vez, muchos elementos presentes. Candy salió del coche de caballos y observó el agua envuelta en un chal de seda gris. Wow. Gris. No es que ella tuviera un chal en ese momento como en el capítulo 1, no. Pero ella figurativamente ve ese mar como si estuviera envuelto en un chal de seda. De seda también. La seda solamente se ha presentado en la parte 2. Gris. Página 9 del prólogo.
Llegué a campo de Criptana una tarde grisácea de otoño, cuando ya se acechaba el invierno. Una página más adelante, página 10. Esa tarde en la colina de La Mancha, 9 molinos blancos, como el cielo que se había puesto blanco en un momento dado, estaban colocados de forma que parecía que se mirasen mutuamente. A pesar de que había rezado para encontrar un cielo azul y despejado, esa estampa gris resultó más que suficiente, pues sentí que si mi tío se hubiera alzado en armas contra los gigantes, habría sido bajo ese cielo de color ceniza. Cada persona ve las cosas de una forma distinta. Así fue como Candy logró superar cualquier adversidad, adivinando siempre el modo de ser feliz. Se ha mencionado mucho el tema de ser feliz en este capítulo 17. Para mí, de vuelta al prólogo, los molinos que vi esa tarde en La Mancha parecían grandes barcos blancos alzándose en el cielo. Continúo. Candy salió del coche de caballos y observó el agua envuelta en un chal de seda gris. El mar parecía cercano, pero a la vez tan lejano. En aquel momento, avanzando a través de la niebla matutina, apareció un barco de pasajeros. Candy gritó, o sea que el barco ya estaba bastante lejos, ya había salido. Candy gritó, seguro que allí dentro viajaba el muchacho. Ya le gritó como si, ay, pobrecita. ¡Terry! Chilló con fuerza. La joven empezó a correr hacia el borde de la colina. Si pudiera flotar en el aire, habría podido alcanzar el barco. Por desgracia, no tenía alas para volar. ¡Terry! ¡Terry! Las lágrimas le caían sobre los labios temblorosos. El viento sopló fuerte de golpe y la voz se le quebró. Aún así, Candy no dejó de gritar aquel nombre. Terry, ¿por qué has dejado que te expulsen? ¿Acaso has pensado que así me harías feliz? Hasta ella misma de alguna forma comprendió que él quería hacerla feliz. Y todavía hay personas diciendo que él la dejó tirada a su suerte. Le habría gustado golpearle con rabia en el pecho, sin embargo, en aquel momento le pareció escuchar la voz del joven en su oído. Hay una cosa que quiero hacer antes de que sea demasiado tarde. ¿Lo dices en serio, Terry?, se preguntó. Poco a poco la niebla se fue disipando. Parecía que el mar quisiera cantarle una canción a viva voz al sol naciente, muy representativo de Japón. Nayita, yo lo siento, pero si alguna vez le has dicho a alguien en alguna entrevista, de estas tantas entrevistas que te ponen demasiado nerviosa, de que esta obra no tiene influencia japonesa por desarrollarse en Occidente y en Europa, que dices que no, Nayita, tu propia obra te contradice. No te estoy diciendo mentirosa, te estoy diciendo que las entrevistas te ponen nerviosa. Bien. Muy bien. Ajá. El barco destellaba a lo lejos como una mota de polvo dorado. Mientras se alejaba, en el agua se dibujaba una estela cegadora. El barco de Terry no se detuvo en ningún momento. Candy suspiró. Terry, tu camino empieza aquí. Tienes algo muy importante que hacer. Sé que en eso no me has mentido. Aquí es la primera vez que se menciona el asunto o el tema del camino. Y nuevamente mencionó al país japonés porque el Ikigai es la filosofía principal japonesa, donde las cuales interactúan de manera circular muchos elementos presentes en la vida para alcanzar un camino. Ninguno puede suceder sin la presencia del otro. Todos tienen una estrecha relación para los japoneses. Y como parte de alcanzar ese camino está el entorno laboral. ¿Por qué? Porque es una forma espiritualmente de realizarse como persona para así estar más completo antes de alcanzar niveles de formalidad con la persona a la que se ama. Pero sobre eso hablaré más adelante, sobre el Ikigai. ¿Bien? Ajá. La joven había dejado de llorar. El barco de Terry se dirigía hacia la luz
y ella tenía la certeza de que el futuro le tenía reservado una mañana aún más brillante. Se dirigía hacia la luz, del mismo modo como la figura de Anthony se dirigía hacia la luz a finales del capítulo 10, de modo que podemos interpretar que es como si fuera una especie de despedida, pero vamos a ver si es una despedida sin posibilidad de reencontrarse o si es una despedida como las que ha tenido con Albert, que se han vuelto a ver, ¿bien? Si es una despedida con o sin reencuentro. Bien. Y ella tenía la certeza de que el futuro le tenía reservado una mañana aún más brillante. Sin parpadear, no apartó los ojos del barco. Yo también quiero encontrar mi camino, pensó. Una forma de ella de decir, si voy a ser feliz y él y yo y yo le declaro mi amor y él siente lo mismo tal y como yo siento y vamos a ser felices juntos y él quiere encontrar su camino, él quiere alcanzar la adultez también. Él quiere realizarse profesionalmente, quiere alcanzar la adultez para así estar más maduro, para estar los dos juntos. Pues ella decidió que quiere hacer lo mismo también y quiere seguir ese ejemplo. Y algún día se prometió a sí misma poder abrazar a Terry de nuevo. Claro que sí, estoy segura de que nos volveremos a ver. Estamos vivos los dos, un día nos volveremos a abrazar. Ella va a hacer un encuentro en que los dos estén vivos. A pesar de que el barco ya había desaparecido en el horizonte, Candy permaneció de pie sobre aquella colina, azotada por el viento gélido. Y ahora hay una partida de diario. Por más que escriba, soy incapaz de expresar lo que siento por Terry. TG se ha marchado para siempre y me ha dejado demasiados recuerdos. Sin embargo, no me apetece hablar de eso, porque sé que algún día volveremos a encontrarnos de nuevo. TG, hasta que no llegue ese momento, seguiré cuidando de estos sentimientos que tengo por ti. Ella está declarando que hasta que haya un reencuentro va a cuidar de los sentimientos que tiene por él. Pero TG, espero que no te enfades conmigo. Has intentado protegerme, sacrificándote en mi lugar. Lo sé, pero yo también me marcho de Roger St. Paul. Sé que no encontraré mi camino aquí. Si me quedo, tendré un futuro maravilloso. Pero mi felicidad no depende de eso. Ella acaba de decir que su felicidad no depende de completar esa educación en el St. Paul, aún cuando esos fueron los deseos del tío abuelo William, a quien ella tanto aprecia, aún en ausencia de él o en aparente ausencia de él. Ella está clara y resuelta en que su felicidad no está allí. Quiero encontrar mi camino yo sola. Si hay alguien que me ha enseñado a aceptarme, eres tú, TG, y te lo agradezco muchísimo. Cuando lo encuentre, quiero encontrar en voz alta estas palabras. Terence, estoy enamorada de ti, como no lo he estado antes de nadie más. Ella misma lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo, no lo están diciendo otras fans, no lo están diciendo otras personas que analizan este libro, lo está diciendo Candy, que del modo como ella está enamorada de él no lo ha estado nadie más. En el epílogo voy a retomar esto. Fueron aquellas palabras las que llenaron los últimos espacios en blanco. Me recuerda a las famosas páginas en blanco de la edición japonesa. ¿Cuánta influencia tuvo o no tuvo la autora en la edición japonesa original? Fueron aquellas palabras las que llenaron los últimos espacios en blanco. Candy cerró el diario y dejó escapar un suspiro desde lo más profundo de su corazón. Cuando llegó a aquella escuela, el diario estaba nuevo, pero en esos momentos la inscripción dorada de la encuadernización ya comenzaba a desgastarse. La inscripción dorada era el nombre de Candy y comenzaba a desgastarse. La joven envolvió el diario en un papel blanco con mucho cuidado y dejó sobre él una pequeña nota. Por favor, entregad este diario al señor William A. Arlen. Candy estaba contenta. Cuando el tío abuelo leyese aquellas páginas,
comprendería el motivo por el cual había decidido abandonar la escuela. No olvidemos que en el capítulo 2 de la parte 2, ella estaba decidida a escribir cosas de las cuales el tío abuelo pudiera enorgullecerse y no avergonzarse. Así que ella estaba prácticamente segura de que el tío abuelo William la comprendería. Así que ella se está yendo sin remordimientos. Tal vez un poco de pena por el tío abuelo, quien tantas atenciones tuvo con ella, pero ella se va bajo la noción de que está haciendo lo correcto. De uno de los cajones del escritorio, la muchacha sacó la corbata blanca que Terry le había atado alrededor del brazo en el Festival de Mayo. Terry, sé que algún día podré devolvértela. Metió la prenda en la maleta. Solo había otras dos cosas importantes que quería llevarse: la cruz de la señorita Pony y el broche del príncipe de la colina. Miró por última vez el lujoso mobiliario de su dormitorio. Ya vemos lo que está en la maleta: la cruz de la señorita Pony, el broche del príncipe de la colina, que son sus dos amuletos prácticamente religiosos, y la corbata. Pero la misma autora hace la salvedad por medio de palabras de Candy: sé que algún día podré devolvértela. Ya guarda la maleta, pero con la esperanza de un reencuentro con Terry y por verse devolver y declarársela amorosamente. Bien, miró por última vez el lujoso mobiliario de su dormitorio. Sabía que no se había ganado nada de lo que la rodeaba. Gracias, tío abuelo, exclamó al aire. Ella está agradecida. Ella no, tampoco fue que tomó esa decisión pues de forma irresponsable. Ella sabe que el tío abuelo William fue muy lindo con ella todo este tiempo. Candy hizo una reverencia, como si su benefactor se encontrase frente a ella en esos momentos. La misma reverencia que hizo al final del capítulo 2, cuando alzó el diario en blanco en el aire, en agradecimiento al detalle que tuvo el tío abuelo William con ella para entonces. Y después salió en silencio del cuarto. Aún era muy temprano y los pasillos permanecían en silencio. Estaba segura de que Annie, Patty, Archie y Esther seguirían durmiendo. Perdonadme por irme sin deciros nada, pensó. Obviamente se iba a decir sin decirles nada porque ellos iban a tratar de detenerla. Fuera sintió el perfume del rocío. Despidiéndose en su corazón de la hermana Gray, la hermana Crais y la hermana Margaret, la joven se dirigió hacia el portón principal de hierro. Los jardineros, que eran los que más madrugaban, no se fijaron en ella y siguieron recogiendo las hojas que había esparcidas por el suelo. A esa hora, el portero estaba arreglando la fachada y tenía la entrada abierta y desatendida. Candy fue hacia allí. Adiós, bosque, establo, Teodora, y adiós a ti, falsa colina de Pony. Todos esos elementos con gran significado espiritual, ella se está despidiendo de ellos. Porque hasta Teodora, hasta los caballos, los animales tienen significado. Se detuvo delante de la gran puerta y le empujó sin pensarlo 2 veces. Tal y como había imaginado, no había nadie allí. La puerta se abrió emitiendo un sonido seco. Adiós, Roger St. Paul. Cuando se giró por última vez, el edificio le pareció oscuro y triste. El camino que le esperaba, por el contrario, le parecía brillante y muy luminoso. Una salida hacia la esperanza, ¿no es así? Candy cogió mucho aire y comenzó su camino. Dime lo que piensas en tus comentarios y si te gustó este video puedes darme like y o suscribirte a mi canal activando la campanita de notificaciones. Les agradezco mucho su sintonía, su apoyo, sus comentarios, sus visitas, sus reacciones. Y nuevamente, mis mejores deseos en este año 2025. Y recuerden, solo la autora es la dueña de la verdad absoluta de esta historia. Muchas gracias a todos por su apoyo. Les envío un enorme abrazo y será hasta la próxima.